Hola, hoy es el día lunes 10 de agosto del año 2015, son las 15 horas y todavía no hemos terminado el 100% de los cómputos de las elecciones PASO presidenciales que se celebraron ayer domingo en todo el país. Para mí, hoy es un día muy especial, es histórico, me voy a presentar oficialmente como Javier Cívico, que es mi forma de vivir, mi visión y mi compromiso como ciudadano argentino. Estoy decidido a hacer política como un ciudadano, que es distinto a la forma de hacer política que tienen los dirigentes políticos. Nosotros, por suerte, no corremos la tentación de ganar poder y dinero fácil con nuestra actuación pública. Yo no aspiro a ser funcionario, lo único que me interesa es lo que yo considero que es el fin supremo de la política, que es el bienestar de todos los ciudadanos, sin dejar a nadie de lado. Por supuesto, siguiendo a la ley suprema del Estado, que es la Constitución Nacional. Para mí es bastante emocionante tomar esta decisión y realmente lo llevo adelante porque estoy convencido de que llegamos a un momento en el que no podemos dejar de tomar conciencia del momento histórico que vivimos, y es el momento de decidirse a participar de la manera que cada uno quiera o pueda hacerlo. Yo he tomado la decisión de hacer política a través de Internet, y otra gente lo está haciendo también a través de las redes sociales. Yo lo voy a hacer a través de videos que voy a subir a YouTube cuando considere que tengo algo importante para decir. Como celebramos ayer las PASO y ya se están hablando de sus consecuencias para la votación de octubre, considero que es el momento adecuado para dar mis primeras opiniones con respecto a nuestros deberes cívicos, nuestros derechos cívicos y las oportunidades que tenemos por delante. En otro video voy a hablar de lo que pasó ayer en las elecciones, con la mirada de un ciudadano como cualquier otro que quiere opinar como cualquier otro lo haría en una charla de café, y que yo lo quiero hacer públicamente. Los dirigentes políticos, especialmente los funcionarios, usan el poder que le damos nosotros, los ciudadanos, muchas veces para su propio beneficio como funcionarios, incluso anteponiéndose a las necesidades y el bienestar de toda la comunidad. Privilegian a veces a algunos, dejan de lado a muchos, y además muchísimas veces no respetan ni siquiera las opiniones o los reclamos de los ciudadanos, miran para otro lado, mienten sobre la administración de nuestro dinero, que es el Tesoro Nacional, y tratan de ocultar sus malas actitudes, sus malos comportamientos, sus errores, no los rectifican, no oyen reclamos, no atienden las opiniones del periodismo, y llegamos a la conclusión de que muchas veces en la Argentina los políticos y los funcionarios llevan adelante su propia agenda, que no es la agenda nuestra, la de la gente que vive el día a día en el país, que necesita trabajar, necesita tener un techo, necesita tener buena salud, buena educación y no correr riesgos en la calle o en su propia casa. Es algo que todos necesitamos. Parece mentira, pero
los políticos y en particular los funcionarios de gobierno muchas veces no se ocupan de nuestras prioridades. Creo que todos ya lo hemos vivido en los últimos 25 años y especialmente en estos últimos 12. Creo que es el momento de empezar a participar para que cuando llegue el momento de votar realmente por los candidatos, lo hagamos a conciencia. Yo quiero participar en este proceso y para eso voy a hacer la mirada de cómo veo yo las elecciones que se celebraron ayer.